Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las últimas noticias sobre Turquía y su región que hemos publicado en Hispanotuela. Bueno, como el lunes no pudimos hacer episodio del podcast, vamos a tratar hoy no solo noticias que hemos abordado en las últimas horas en hispanotuela.com, en nuestra web, sino también algunas de las que hemos abordado entre el lunes y el martes. La primera de ellas que vamos a tratar, muy interesante, es una ley de la que nos hicimos eco justamente el lunes en hispanotuela.com, que, atención, va a aprueba de hecho la venta legal de productos derivados del cannabis, de la marihuana, con usos medicinales en las farmacias de Turquía. Un avance muy importante, muy significativo, que no existe en todos los países, y es una ley que, bueno, aprobada ya de facto en el Parlamento turco, en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, que regula por primera vez el acceso en el país a productos derivados del cannabis con usos medicinales. Son productos derivados de la planta, digamos, de la marihuana, de la denominada científicamente cannabis sativa, pero que no tienen efectos narcóticos, no tienen tampoco no crean adicción tampoco, y son bajos en tetrahidrocannabinol, que es el compuesto, es la sustancia química, el principal psicoactivo que está presente en la planta de la marihuana, que produce los efectos que todos conocemos. Estos productos, sin embargo, son muy bajos en este compuesto, de forma que no se minimiza hasta un riesgo mínimo la probabilidad de que una persona sufra adicción y a cambio pues poseen propiedades medicinales muy importantes, muy prometedoras para distintos tipos de dolencias, sobre todo para aquellas personas que sufren enfermedades crónicas o dolores o inflamaciones también de tipo crónico. Bueno, según las informaciones publicadas en la prensa turca, de las que como siempre nos hemos hecho eco en hispanotuela.com, bajo esta nueva ley aprobada en Turquía, va a ser el Ministerio de Agricultura y Bosques de Turquía el que va a regular todo lo que va a ser el cultivo y la cosecha, la recolección de marihuana, de esta planta, del cannabis. Va a quedar bajo la jurisdicción de este ministerio, y luego lo que es el procesamiento, la exportación, la concesión de licencias, el registro, la autorización o la venta de productos derivados de la marihuana para usos medicinales van a ser supervisados por el Ministerio de Salud. La venta de estos productos va a llevarse a cabo, en todo caso, únicamente en farmacias autorizadas. Es decir, no va a poder venderlo, no va a poder dispensarlo pues misamente una tienda, o bueno, vamos a poder comprarlos en cualquier sitio, no nos lo va a poder ofrecer pues una persona que no esté colegiada, y va a existir un mecanismo de seguridad y de trazabilidad de estos productos garantizado mediante un sistema de monitoreo electrónico. Decíamos, uno de los principales compuestos que están presentes en la cannabis sativa, en la planta de la marihuana, son el tetrahidrocannabinol, THC, por sus siglas. Es el principal componente psicoactivo de la marihuana, el que produce sus efectos. Pero en este tipo de productos, deciros que solo está al 0,3%, no llega ni siquiera al 0,5% de presencia en esos productos, por lo cual decíamos, el riesgo de que produzca algún tipo, ya no de efecto narcótico o psicótico, sino cualquier tipo de adición, es prácticamente nulo. Y otro compuesto es el cannabidiol, el llamado también CBD. También en muy pequeñas cantidades está presente en estos productos derivados del cannabis para fines medicinales. Sin embargo, el cannabidiol, que es este compuesto segundo que hemos mencionado, el CBD, tiene efectos muy importantes a nivel analgésico,
a nivel antiinflamatorio, como decíamos antes, y sedante también. Por tanto, son estos los productos derivados de la marihuana que ahora van a poder ser comercializados y vendidos de manera legal y oficial en Turquía. Son compuestos que tienen beneficios muy importantes para toda una serie de pacientes que sufren enfermedades especialmente agudas, dolorosas, en fin, y crónicas, como decíamos. Y hay varios estudios científicos que han demostrado ya los beneficios que el uso de este tipo de derivados del cannabis, de la marihuana, tienen en enfermedades como, pues decíamos, el dolor crónico, pero también la esclerosis múltiple, por ejemplo, para la epilepsia o para los efectos secundarios de la quimioterapia. También decíamos para el tratamiento para problemas de inflamación o que generen dolor persistente, y son conocidos también sus efectos neuroprotectores, así como sus beneficios para el tratamiento de ciertos trastornos psicológicos. Por tanto, una ley muy esperada con la que Turquía se posiciona, digamos, en este ámbito por delante de otros países, y que veremos si tiene los resultados esperados en los pacientes, especialmente en los pacientes que sufren, como decíamos, este tipo de enfermedades tan dolorosas. Bueno, nos vamos ahora hasta Estambul, porque allí los últimos 2 días, martes y también este miércoles, han sido especialmente calurosos, con temperaturas cercanas a los 40 grados, casi llegando a los 40 grados en Estambul, incluso acercándose o llegando de hecho a los 45 grados a la sombra, siempre dando temperaturas a la sombra, en otras zonas de Turquía, especialmente en las zonas del sureste de Anatolia, en ciudades o provincias como Gaziantep, como Urfa, en fin, allí los termómetros, decíamos, pues hasta 45 grados, 44, 45 han llegado a marcar. Y el martes ya los termómetros en Estambul marcaban 36 grados a la sombra. Tenéis la noticia en mispanatoria.com, hemos publicado incluso un vídeo donde se ve pues a turistas y residentes de la ciudad tratando de protegerse como podían del sol y del calor y del bochorno, porque, bueno, aparte del calor, de las altas temperaturas, del viento, ese viento cálido que traía esa ola de calor procedente del norte de África, pues había que sumar la humedad. Y tanto turistas como residentes, como incluso animales, desde palomas hasta perros o gatos, pues trataban de refrescarse como podían, pues bien con sombrillas, muchos turistas, tumbándose a la sombra en parques o jardines, buscando la sombra también en mezquitas, o pues directamente, en el caso de muchos animales callejeros, arrojándose directamente al agua de todo tipo de fuentes y estanques de la ciudad. También veíamos escenas, las tenéis también en ese vídeo que hemos publicado con la noticia en hispanatoria.com. Veíamos también noticias imágenes de algunos, en fin, comerciantes arrojándose agua, ayudándose un poco los unos a los otros, arrojándose agua entre ellos a la cabeza. Especialmente comentábamos el caso o el testimonio de un vendedor de kebabs en Estambul, en la zona de Taksim, que decía que, bueno, que el calor es abrasador y que intentamos combatir el calor ayudándonos entre nosotros y echándonos agua entre nosotros. Pues se ve en el vídeo como el propietario, el dependiente de otro comercio, pues de otro restaurante, pues le echa agua en la cabeza y comenta que si fuera en exterior la temperatura es de 35 o 40 grados, al entrar al restaurante, a su restaurante, y estar trabajando con la carne del kebab, con el horno, con el fuego, en fin, la temperatura se eleva, decía él, hasta 80 o 100 grados. Hombre, hasta 100 grados no será, porque empezaría a hervirle la sangre, pero sin duda la temperatura es muchísimo mayor que en la calle, que ya era de por sí muy elevada, decíamos, como esos 36 grados. Y lo peor se ha vivido este miércoles. Ya lo decían los meteorólogos, y las temperaturas, cuando iban a alcanzar su pico, su máximo, era justamente este miércoles. Pues temperaturas que se esperaban en Estambul de hasta 38 grados a la sombra, llegando incluso a los 40 grados
En el caso de ciudades como Izmir, como Esmirna, en la costa del Egeo, en la costa oeste de Turquía, y decíamos también a los 45 grados en zonas del sureste del país. Según datos del Servicio Meteorológico Estatal de Turquía, que han sido recientemente publicados en la prensa turca, de hecho, el pasado mes de junio ya fue el más seco en Estambul de los últimos 65 años. Y de hecho, las precipitaciones medias de las últimas décadas registradas en todo lo que es la región del Mármara, que es donde se asienta Estambul, suelen rondar alrededor, para un mes de junio, de los 41 milímetros, 41,5 milímetros de precipitaciones, para ser exactos. Es la media normal de un mes de junio. Pues bueno, el pasado mes de junio, en vez de ser de 41,5, fueron de solo 2,4 milímetros. Esto es un 94% menos de lo que debería haber sido. Menos incluso que los 3,4 milímetros de lluvia registrados en junio del año pasado, que ya fue un año especialmente cálido, fue el más cálido registrado hasta la fecha, de hecho. Pero es que además, si nos fijamos solo en lo que es Estambul, las lluvias, la cantidad de lluvia registrada el pasado mes de junio fue incluso inferior a la media de la región de Mármara. La región de Mármara decíamos que había sido el pasado junio de 2,4 milímetros de lluvia. Pues bueno, en Estambul el pasado mes de junio solo cayeron 0,5 milímetros de lluvia. Recordemos que la media de las últimas décadas es de 41,5 milímetros. Pues en fin, con todo esto es lo que la consecuencia de lo que estamos viendo, como estas temperaturas tan altas, estas olas de calor que han llegado casi sucesivamente desde el mes de junio. Prácticamente todas las semanas estamos comentando una ola de calor en Estambul y en otras regiones de Turquía, en nuestra web, hispanatoria.com, o en redes sociales, en las noticias que vamos publicando, como sabéis, en X o en Blue Sky. Y así también es como estamos con la situación con los incendios, que están, pues bueno, creando una situación realmente crítica a nivel medioambiental y también personal. Y es que además, de hecho, vamos a enlazar ya con esta noticia, en las últimas horas publicamos una noticia muy triste que ha sido realmente conmovedora y que nos ha dejado un poco en shock a todos los que seguimos la actualidad de Turquía, porque es que llegaba una noticia terrible desde la provincia de Eskişehir, al noroeste de Turquía, no lejos de Estambul, y era la muerte de 10 personas que han fallecido en las últimas horas tras quedar atrapadas durante uno de esos incendios declarados en Turquía. En concreto, 9 incendios se han declarado, se han desatado solo en las últimas horas, solo en el día de hoy, miércoles. 9 incendios solo en el día de hoy, grandes incendios en Turquía. No hablamos de algún conato, no hablamos de una quema de rastrojos, no, grandes incendios, 9 grandes incendios solo en las últimas 24 horas en Turquía, datos del Ministerio de Agricultura y Bosques de Turquía. ¿Y cómo ha sucedido esto? Pues bueno, recordemos, temperaturas en la región, zona noroeste de Turquía, incluyendo Estambul, temperaturas hoy de hasta 38 grados, vientos que han rondado los 45 kilómetros por hora, terreno, ambiente, aire muy seco, con ese aire cálido procedente del norte de África, con esa sequía persistente de la que acabamos de hablar. Y en medio de eso, pues se desata en torno al mediodía de hoy un incendio en Seyikgazi, un municipio, un distrito al sur de la provincia de Eskişehir, ya lindando con la provincia de Afyon, todo esto al noroeste de Turquía, una zona rural de este distrito de Seyikgazi, al sur de la provincia de Eskişehir. Se propaga el fuego rápidamente por la sequedad, por el viento, por las altas temperaturas y porque se desata en una zona de bosque. Las autoridades, según medios turcos, están barajando por ahora la idea, la posibilidad de que se haya desatado por un tendido eléctrico, que se haya originado ahí. Pero no descartan que pueda haber sido intencionado. Se desata, como decíamos, este fuego, este incendio, este gran incendio, en una zona de bosque, en Seyikgazi, al sur de Eskişehir, zona de bosque de pino, de bosque de roble también, pero mucho pino y como sabréis muchos de vosotros seguramente,
El pino tiene una característica que es que en un ambiente seco contribuye mucho a, como esas piñas que salen prácticamente disparadas, volando, contribuye mucho a propagar el fuego. Pues bueno, ese fuego se propaga rápidamente por ese bosque entre la provincia de Esquisejir y la Dación, y con la llegada de la tarde las llamas habían consumido ya 1.500 hectáreas de ese bosque de pino y roble, que está prácticamente lindando, si vais al mapa, prácticamente en límite entre las dos provincias. Toda esa zona es montaña y bosque. 1.200 personas, en torno a 1.200, tuvieron que ser evacuadas en las últimas horas de distintos pueblos de la zona, y en los esfuerzos de extinción muy intensos en la zona participaron, aparte de cientos de personas sobre el terreno, pues 10 helicópteros, 5 aviones y hasta 30 camiones. Pero el fuego sigue activo, sigue consumiendo esa zona de bosque a pesar de esos esfuerzos, y en torno a la tarde se producía la tragedia. El fuego ardiendo con gran vigor, con gran fuerza, con ese viento además cercano a los 50 kilómetros casi por hora. De repente se produce un cambio súbito de la dirección del viento, algo que los que trabajan este tipo de situaciones, que los que trabajan en la extinción forestal saben que es el mayor enemigo, el mayor peligro al que se puede enfrentar una persona, un equipo que trabaja en extinción de incendios. Un cambio súbito de la dirección del viento, con esa intensidad que ya tenía el fuego en ese terreno tan difícil de montaña, de bosque, y quedan atrapadas 19 personas de trabajadores forestales y miembros del grupo de búsqueda y rescate, ACUT por sus siglas en turco, que estaban justamente tratando de evacuarlas de la zona a medida que ese cambio de la dirección del viento provoca que el fuego los vaya acercando y queden rodeados. Finalmente, 10 personas, 5 trabajadores forestales y 5 de esos rescatadores que habían acudido a tratar de sacarlos, de evacuarlos, y que habían quedado atrapados con ellos. 5 trabajadores forestales y 5 rescatadores mueren en ese incendio, han muerto en las últimas horas, 10 personas en total, mientras que el resto, unas 14 personas, consiguen ser finalmente rescatadas, afortunadamente, de ese círculo, de esa zona en la que habían quedado atrapados por el fuego. Son trasladados a hospitales, pero 3 de ellas están ingresadas en estado crítico en la ciudad hospital de Eskişehir debido a las graves quemaduras sufridas y a la inhalación intensa de humo, por lo que no se descarta tampoco que en las próximas horas el número final de fallecidos, de víctimas, pueda ascender. Obviamente esta noticia ha tenido un gran impacto en Turquía en las últimas horas, ha sentado como un mazazo en toda la gente que trabaja en extinción de incendios, justamente porque no es ya que estemos en temporada de extinción de incendios, que Turquía está viviendo uno de los peores años a nivel de incendios forestales de los últimos años, en lo que va de años, solo en lo que va de 2025. Estamos todavía a mediados de julio, bueno, ya acabando julio, pero en lo que llevamos de año se han calcinado unas 50.000 hectáreas en ya cerca de un centenar de incendios que se han desatado en Turquía. Aparte, por supuesto, de toda la destrucción de propiedades, de casas, de terrenos de cultivo y, decíamos, también de bosques, muerte de animales, un daño medioambiental y ecológico enorme, y además también víctimas, no solo las que se han producido desgraciadamente en las últimas horas, sino, recordemos, también en los recientes incendios en Izmir, 2, 3 personas también llegaron a contarse fallecidas por esos incendios, entre ellas también un trabajador forestal y una persona que había quedado, persona, bueno, inválida, que había quedado ya de cierta edad, que había quedado atrapada en su casa sin poder moverse. Y es que, bueno, los expertos están diciendo que estamos viviendo, de hecho, un aumento en el número de incendios, pero también una mayor virulencia, una mayor fuerza e intensidad de los incendios que se producen. Es decir, hay más incendios y tienen más potencia. ¿Todo esto por qué? Pues por lo que hemos venido comentando. Sequía, las olas de calor casi seguidas que están produciendo,
Y todo esto generado por ese cambio climático, ese calentamiento del planeta que está afectando especialmente, muy especialmente, y lo hemos comentado en otras noticias en hispanatoria.com, está afectando muy especialmente a todo lo que es la región, la cuenca del Mediterráneo y por supuesto también a Turquía. Y para ir acabando con las noticias que hemos seleccionado para comentar hoy en este episodio del podcast, vamos a hablar de los buenos datos, muy buenos datos de hecho, que está registrando el turismo en Antalya. Como sabéis, muchos de vosotros y vosotras seguramente, uno de los principales destinos en Turquía, el principal destino turístico en la costa del Mediterráneo, un destino turístico muy conocido bueno, sobre todo por sus playas, su buen clima mediterráneo, pero también por su entorno natural y su patrimonio histórico y cultural, que es inmenso. No hace mucho hablábamos justamente en hispanatoria.com de esa serie, Antalya Gambit, una miniserie, de hecho, bueno, que ha promocionado el Ministerio de Turismo y Cultura de Turquía y que justamente, bueno, que la tenéis en YouTube de forma totalmente gratuita. Es una miniserie de 10 capítulos, bueno, muy rápida de ver y que tiene ciertamente pues cierto toque de misterio, de humor, de amor también, y que justamente promovía pues Antalya como destino turístico, aparte de tener por supuesto su propia trama y está protagonizada por actores famosos. Antalya Gambit, si queréis echar un vistazo, tenéis la noticia en hispanatoria.com, también la tratamos en su momento en el podcast. Bueno, pues en Antalya, ese destino tan importante, el pasado 19 de julio se batía un récord. Se registraban 102.006 es la cifra, 102.006 turistas extranjeros llegados en un solo día a través de los aeropuertos de Antalya, de los aeropuertos o de los dos principales aeropuertos, el aeropuerto de Antalya o de Gazi-Paşa. Es la cifra de llegada de turistas extranjeros, internacionales, más alta jamás registrada en un solo día de julio. Así lo destacó el ministro de Cultura y Turismo del país, Mehmet Nuri Ersoy, y que pues corrobora un poco la buena temporada que está teniendo el turismo en Turquía y también en este caso en Antalya. Y de hecho, lo dijo el ministro, está muy cerca ya Antalya de batir su récord de turistas llegados en un solo día, no ya del mes de julio, sino de toda su historia. El récord ahora mismo está fijado en agosto de 2024, el año pasado, cuando se registraron en un solo día pues poquito más, 102.755 turistas, 102.755 y ahora estamos en ese 19 de julio que se registraron poquito más de 102.000. Pues estamos ya cerquita de batir ese récord de llegada de turistas a Antalya, ese destino que seguramente quizás no todos conozcáis porque, bueno, entre el público, por ejemplo, todo el turismo procedente de España o de Latinoamérica, pues es habitual que sean más conocidos destinos como pueden ser Estambul o Capadocia, y quizás incluso la costa del Egeo, las ruinas de Éfeso, en fin, toda esa zona. Pero Antalya a nivel internacional, especialmente entre turistas rusos y también británicos, es un destino muy importante en Turquía, muy conocido a nivel de muchos turistas, sobre todo del norte de Europa, decíamos también de Rusia, vienen de climas más fríos y van buscando más el calor que ofrece Antalya, que es una ciudad y una provincia, hay que decirlo, muy calurosa. Es decir, si ya venís de un clima cálido, Antalya os va a parecer incluso más cálido todavía porque los veranos pueden llegar a ser realmente muy calurosos. Parte de que también pues siga habiendo bastante humedad. Incluso por los meses de otoño o primavera ya hace bastante calor en Antalya. Es uno de los principales destinos de la llamada Riviera Turca o costa turquesa de Turquía. Y decíamos, destaca no solo por sus playas, por tener seguramente algunas de las playas más bonitas de toda Turquía. Konyaaltı seguramente os sonará a muchos de vosotros, pero también muchas otras. De hecho, casi todas, o por lo menos gran parte, no casi todas, pero gran parte
prácticamente más de la mitad de las playas con bandera azul de Turquía están en Antalya o en toda la región circundante. Y es un destino además que, bueno, que ofrece también a nivel de equipamiento, de infraestructura turística, pues tiene hoteles seguramente los mejores de Turquía también, junto con los que puede haber en Estambul, pero posiblemente Antalya le gane en cuanto a equipamiento y en cuanto, bueno, a los servicios y la oferta turística que ofrecen dos distintos establecimientos hoteleros en Antalya. Pero decíamos, también destaca no solo por sus playas o por su clima, sino también por su patrimonio histórico. En el casco antiguo, llamado Caleichi, pues tenéis desde la puerta de Adriano, es decir, la puerta del emperador romano Adriano, hasta la torre del reloj o el minarete acanalado de la mezquita de Gibli. El puerto antiguo, el antiguo puerto de Antalya, es también una zona muy atractiva para los visitantes, no solo por su historia y su idiosincrasia, su belleza como monumento, digamos, histórico, sino también porque es una zona, pues bueno, llena de tiendas, de restaurantes, de zonas de ocio y que es una ciudad que, bueno, hay que decirlo, también tiene mucha vida nocturna, muy animada, así que es un destino, como decíamos, muy atractivo para el turismo. Pero es que además, no lejos de lo que es la propia ciudad de Antalya, pues tenéis zonas muy interesantes para visitar a nivel de naturaleza, como el Parque Nacional de Vitagalari, llamado también Monte Olimpo, o las cataratas de Dudén, que están al lado de Antalya, es una zona también preciosa para ver. Y por supuesto también pues, ruinas como las de Pergue o la antigua ciudad de Termesos, que también son zonas que merecen mucho la pena eh, visitar. Y decíamos, pues es un destino muy conocido, muy famoso entre los turistas, especialmente de Europa, pero sobre todo de Rusia. De hecho, en 2024, Antalya recibió a más de 17 millones de turistas y los rusos fueron el principal grupo, el principal país de donde procedieron esos turistas, esos más de 17 millones de turistas, fue precisamente de Rusia. También son los rusos, especialmente, hay que decirlo, desde el estallido de la guerra en Ucrania, rusos también ucranianos, pero siguen siendo líderes, digamos, en este sentido los rusos, son también los rusos los principales compradores de viviendas en Turquía, en Antalya concretamente. De hecho, han disparado el precio de la vivienda en Antalya en los últimos años, sobre todo decíamos desde el inicio de esa guerra, muchos de ellos huyendo del conflicto, del reclutamiento forzoso de las autoridades rusas. Y si queréis ver rusos, a día de hoy podéis encontrar casi tantos en Antalya como en Moscú. Es una exageración, por supuesto, es una pequeña broma, pero para que os hagáis una idea de cómo es el turismo en Antalya. Pero que es un destino que ciertamente, si no lo conocéis, os recomendamos por lo menos, si tenéis ocasión, visitarlo, echar un vistazo y si no es para ver pues su casco histórico o sus zonas de ocio, pues sí para ver sus alrededores, para visitar esas zonas naturales, esos paisajes, para hacer un recorrido en barco mismamente o para ver esas ruinas de Pergue o de Termesos. Por nuestra parte nada más, hasta aquí este resumen. Recordad como siempre que tenéis más información y más noticias en mispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.